Buen día, hoy quiero compartir contigo una reflexión que tiene que ver con la cuestión política de nuestro país y con el presidente de la República. Quiero, quiero comentar primero que nada, que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la política de Andrés Manuel López Obrador, en el punto donde todos vamos a coincidir es que se trata del gobierno de un solo hombre. Él es el único que toma las decisiones, él es el único que tiene la verdad y todos los demás, incluyendo a todo su gabinete, tiene que alinear todo su trabajo a los designios del presidente. Y no únicamente en una cuestión organizacional, sino en una cuestión ideológica. El claro ejemplo lo tenemos con López-Gatell. Mientras en otros países los secretarios renuncian al ver alguna cuestión absurda de su presidente, de su gobierno, en el nuestro pues, tenemos a un López-Gatell que dice que el presidente tiene una fuerza moral y no de contagio, a pesar de que está en el grupo vulnerable de ser de la tercera edad, y donde justo en el pico más alto pues mandan para poder reactivar estas salidas, esta pre-campaña para el 2021 el presidente, pues no importa que estemos en el pico más alto, vamos a decir que la gente tiene que salir a las calles. Esto es de verdad increíble, no se ve en otros países, o no en muchos países, al menos no en vías de desarrollo, que tengan este tipo de eventualidades tan negativas, y eso pasa en todos los niveles. Inclusive estamos viendo ahora que niega siquiera conocer algunas instituciones, y pues la verdad es triste y es terrible. Insisto, coincidas o no coincidas con la ideología del presidente, yo creo que esos son temas que indudablemente pues, son negativos. Definitivamente cuando tú tienes personas o contratas a gente, en particular es porque tienes que explotar esas cualidades en cuestión de trabajo. Tienen un conocimiento particular que te ayuda a crecer. El líder se rodea de gente inclusive más inteligente que él, o de hecho necesariamente más inteligente que él. ¿Quiénes son las personas que necesitan a alguien que te obedezca únicamente? Pues bueno, eso ya lo vamos a dejar de tarea para no meternos en más puntos. ¿Qué tan grave es esto? Yo voy a poner un ejemplo, eh, a manera, es a manera de un ejemplo, sin embargo es una propuesta. Hemos visto en los fines de semana pasados este movimiento llamado Frena, que está pidiendo la salida y la renuncia de Andrés Manuel López Obrador, como muchas marchas y como en su momento lo hicieron también con Peña Nieto, algunas otras organizaciones y manifestaciones. Ok, vamos a proponer, y me incluyo en esto, yo no estoy de acuerdo en la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Por tal motivo, toda esta gente que no estamos de acuerdo con ellos, incluyendo a representantes del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, PRD, etcétera, 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 ¿no? Y decidimos, pues, como no estamos de acuerdo con el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, pues vamos a generar unas nuevas elecciones. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues, pues vamos a organizarlas entre nosotros nada más, vamos a ser los únicos candidatos, únicamente estos partidos van a participar como candidatos, y vamos a pedirle a una asociación civil de más o menos reconocido prestigio, y sin lugar a dudas, no muy conocida socialmente, y que sean los que se encarguen de darle la legitimidad a estas elecciones. Vamos a poner donde consideremos las mesas, obviamente pues lejos de donde esté la gente de Morena, para que ellos no vayan a votar, y a tratar de sabotear. Vamos a ponerlo ahí a lo mejor hasta en las casas de nuestros líderes políticos, del PAN, del PRI, del PRD, y pues ahí, ¿no? Vamos a confiar en la buena fe de las personas, de los partidos políticos, vamos a confiarles nuestras boletitas, inclusive en donde ni siquiera alcancen las boletitas, pues vamos a hacer consultas así con la mano alzada, quién vota por el PRI, quién vota por el PAN, quién vota por el PRD, y así nos la podemos llevar. Eh, y elegimos al nuevo presidente. Y ya nos quitamos de mayor problema. Mandamos a antes Manuel López Obrador a su casa y tenemos un nuevo gobierno. Antes de que digan cualquier cosa, insisto, esto es un ejemplo. Y obviamente este es un ejemplo que es pues una estupidez. Sí, pónganle ese adjetivo si gustan, es una tontería. ¿Por qué? Porque todos sabemos y todos conocemos
que la forma de organizar las elecciones para el Ejecutivo Federal pues están normadas en la Constitución y en leyes además como la Ley General de Instituciones, eh, la LEGIPE, perdón, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya me estoy equivocando, y pues es imposible hacerlo de otra manera porque pues nuestra Carta Magna es la que rige toda nuestra normatividad, todas nuestras leyes. La Constitución es la ley más importante y ahí está establecido cómo se hace una elección para presidente de la República. Ahora, si mi ejemplo te es tan estúpido, tan ilógico, tan irreal, ¿por qué permitimos que se sigan haciendo consultas populares a mano alzada? Porque esas también están reguladas en el artículo 35 de la Constitución, en la fracción 8, me parece. Y el presidente simplemente parece ignorar esta parte y decir, no me interesa. Y cancelamos obras únicamente en un solo meeting, pidiéndole a sabiendas que esa gente que está en el meeting es porque la están acarreando su propia gente y que se haga este tipo de ejercicios de esa manera, se cancelen obras como pasó en Coahuila, como pasó con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que además tengo que decirles que legalmente y en la Constitución dice que no se pueden someter a consulta obras de infraestructura que ya hayan iniciado, ¿no? Como era el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Quizás no el del Metrobús, pero finalmente ya se tenía una estructura importante y una aprobación y en todos lados hemos visto, inclusive en la Ciudad de México que lleva gobernando la gente del presidente pues ya varios años, que es un método que ha funcionado definitivamente. No es que realmente se le esté dando la voz a la gente, es simplemente sigue siendo el gobierno de un solo hombre que finge decir que es la voz del pueblo. Pero yo le digo al pueblo lo que tiene que decir para que ellos me lo digan, obviamente en su grupo. Y todos aquellos que pensamos diferente, somos sus detractores, somos sus contrarios, somos chayoteros, perdimos nuestro hueso, perdimos, etcétera, 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 y cualquier adjetivo calificativo que nos puedan poner. Esto es un análisis, de verdad, lo dejo para la reflexión, insisto, no es únicamente para todos los que estamos en contra de la política del presidente, sino incluso para sus allegados, incluso para la gente que simpatiza con él, pues que reflexionen esta parte. Algo bueno debe de tener definitivamente Andrés Manuel López Obrador para que tenga esta simpatía y para que lo sigan apoyando. Pero sí es importante que haya una gente, y a lo mejor dentro de su mismo círculo, dentro de sus mismos seguidores, que le diga las cosas que se están haciendo mal. Porque de nada sirve tener a una serie de cortesanos que te digan que todo lo que tú haces es perfecto y te estés yendo un barranco minuto a minuto. El gobierno actual no es un gobierno que se esté yendo entre los días, se está yendo minuto a minuto al carajo y nos está llevando minuto y minuto al carajo. No lo digo yo, son números oficiales. Acabamos de salir de una lista de los 25 países para invertir. Tristemente estamos saliendo de la zona de los turismos, que también es para resaltar. El presidente anterior, Enrique Peña Nieto, fue el peor evaluado en muchísimo tiempo, si no es que en toda la historia. Y por otro lado tenemos a este presidente que es el más querido de muchísimo tiempo, si no es de toda la historia, en su llegada. Y los números pues son muy contrastantes. Realmente el presidente peor evaluado es el que tiene mejores números que el presidente mejor evaluado. Así de irreal es nuestro llamado México Mágico. De verdad los invito a esta reflexión porque es muy, muy importante que seamos objetivos en nuestro pensar y en nuestro actuar. Si realmente queremos lo mejor para México, requiere de un análisis exhaustivo de aciertos, pero sobre todo de los errores, porque de los errores es donde se aprende. El que no se equivoca no aprende. Y creo que este gobierno se está equivocando mucho. ¿Realmente va a aprender estos errores? Soy José Luis Jiménez. Muchas gracias.